Sean todos bienvenidos y bienvenidas en esta mañana hermosa, un nuevo día, una nueva oportunidad que Dios nos da para comenzar con muchas ganas, pero sobre todo tomados de la mano de Dios, recibiendo la palabra del Señor, recibiendo el consejo. Hoy hay una palabra tremenda para nuestras vidas. Quiero felicitarles por estar con nosotros, porque seguramente están aquí no porque nosotros queramos, sino porque Dios así lo ha permitido. Y con lazos de amor el Señor nos ha traído para que nosotros podamos estar en esta reunión de una manera especial, preparados, listos, frescos, ya con nuestra actitud dispuesta para recibir de Dios. Y de inmediato vamos a ir a la Escritura, por favor, y acompáñenme, si son tan amables, al libro del profeta Isaías. El libro de Isaías es un libro mesiánico porque está hablando del Mesías. La mayoría, si no por decir toda la Escritura que Isaías dejó plasmada, se está haciendo referencia siempre al Señor Jesucristo. Por eso cuando nosotros leemos Isaías estamos hablando que se está haciendo referencia al Señor Jesucristo. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante, mis amados, que lo he titulado Tiempo de Expansión. Diga conmigo, este es el tiempo de expansión. Este es el tiempo para crecer, el tiempo para avanzar. No es un tiempo para achicopalarnos, no es un tiempo para estar intimidados, para estar asustados, amedrentados. Sabemos que Dios está con nosotros, que Dios nos ha respaldado hasta el día de hoy. Hemos visto su mano poderosa, hemos visto su gloria, hemos visto sus favores, hemos visto los milagros de sanidad hemos visto en este tiempo, y sabemos que Dios está de nuestro lado. Isaías capítulo 54, vamos a estar leyendo los primeros 5 versículos, y dice la palabra del Señor. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo. La que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Más son los hijos de la desamparada que los de la casada. Versículo 2. Ensancha el sitio de tu tienda, y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones, y habitarán las ciudades asoladas. Versículo 4. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Amén y amén. ¿Cuántos toman esta palabra para ustedes? Yo tomo esta palabra para mí. Yo creo que Dios no hace cosas por casualidad, que si Dios nos ha dado esta palabra y si Dios te ha traído acá hasta este momento, si Dios me ha permitido la vida, si me ha permitido poder compartir la palabra, es porque seguramente hay algo muy importante que Dios nos quiere hablar en esta mañana. Y vamos a hablar de muchos aspectos que están aquí. Por lo menos en este pasaje encontré por lo menos 10 cosas que vamos a tratar de poder mirar de una forma sucinta, pero de una forma muy, muy profunda, y que el Espíritu Santo sea añadiendo más a esta palabra a cada una de sus vidas. Si nosotros miramos el contexto de este pasaje de Isaías 54, encontramos que de Isaías 53, como siempre ha venido hablando del Señor Jesucristo. Y revisando el contexto, termina el versículo 53, acaba con unas palabras que me llamó mucho la atención. Dice, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Refiriéndose, repito nuevamente, a Jesús, el Mesías que había de venir, que él vendría y tendría que morir. Si nosotros miramos ese capítulo 53, está hablando de la muerte del Señor Jesucristo. Era necesario que él viniera y que él muriese. En el versículo 10 de Isaías 53 dice que cuando haya puesto su vida, fíjense que ya estaba contemplado. Lo que pasó con Jesucristo, eso no fue algo que lo propiciaron el pueblo judío, que fueron los romanos. No, eso estaba dentro del plan de Dios. Estaba contemplado que Jesús muriera, que Jesús viniera con un propósito, y tenía que ser en esa fecha, en ese día, esa hora. Dios tiene el control de todo.
¿Cuántos saben que Dios tiene el control de todo? Así que nosotros tenemos que estar muy tranquilos, mis amados, y esa es parte de lo que Dios quiere mostrarnos en este tiempo, que tenemos que ser un pueblo que caminamos en paz, confiados, tranquilos, que a pesar de todo lo que hay afuera, Dios tiene todo el control. Y dice la Escritura que cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Y aquí hay algo que me llama mucho la atención en esta parte, y lo primero que yo quiero destacar de los 10 puntos que vamos a tocar posiblemente es, número 1, la expansión viene de la cruz. Es decir, el crecimiento, el ensanchamiento viene como resultado, como consecuencia de lo que pasó en la cruz. Porque es que en la cruz el Señor vino a morir, vino a pagar el precio por el pecado para que el linaje pudiera ver el ensanchamiento y las cosas que Dios tiene para nosotros en este tiempo. Si no hubiese muerte de Jesús, no había extensión, no había expansión. Para que el Señor viniese a esta tierra, tenía que tener un propósito central. Y el propósito lo hemos reflejado aquí en la palabra, y dice que Él vino a llevar el pecado de los transgresores. ¿Quiénes son los transgresores? ¿Quiénes éramos los transgresores? Pues nosotros mismos, la iglesia del Señor. Y ahora entra en el capítulo 54 y nos habla de la expansión, es decir, una vez Él hizo esa obra redentora, una vez Él pagó el precio, una vez Él pagó esas facturas de la deuda que teníamos nosotros por nuestros pecados, nos ha hecho libres y ahora hay un nuevo linaje donde estamos nosotros. Ayer terminábamos el mensaje diciendo lo que el apóstol Pedro dijo, que somos un linaje especial del Señor. En otras palabras, la muerte del Señor Jesucristo es lo que nos debe dar la fuerza. Es lo que nos da la fuerza, nos da la capacidad para saber que nosotros no somos cualquier tipo de personas, sino que nosotros somos del linaje especial, el linaje escogido de parte de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Que tú y yo, aunque seamos pequeños, aunque no seamos los más populares, aunque no seamos los más vistosos, aunque no seamos multitudes, aquí todavía está en mi mente el mensaje del día miércoles, cuando hablaba del grano de mostaza, aunque seamos pequeños, aunque tú digas, pero es que yo qué soy, es que mira los años que tengo, es que yo no he hecho nada, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes ni por tu formación académica, si la tienes o no la tienes, si tienes dinero o no tienes dinero, no, eso no te debe afanar absolutamente para nada. Lo que te tiene que centrar, lo que te tiene que importar en esta hora es que Dios te escogió y que tú eres del linaje del Señor. Ahora, si somos del linaje del Señor, toda semilla plantada por Dios va a dar crecimiento. Ninguna semilla se queda ahí, planta la semilla y ahí se quedó. No. La semilla va a crecer. Por eso estamos estudiando las parábolas donde estamos viendo cómo esas semillas, la semilla de trigo, la semilla de mostaza y las semillas que Dios siempre ha plantado son para que crezcan. Y yo creo, mis amados, que nosotros somos una semilla de Dios puestos en esta tierra. ¿Cuánto lo pueden creer? Yo creo eso, que tú eres una semilla de Dios y no eres cualquier tipo de semilla. Ahora Dios nos está hablando que somos linaje de Dios. Por lo tanto, mis amados, una de las cosas que tenemos que comenzar a trabajar, comenzar a pensar, tenemos que concientizarnos de eso, tenemos que interiorizar eso, es que nosotros fuimos colocados, que el precio que Dios pagó a través de su Hijo Jesucristo es para que nosotros fuéramos colocados, pero no simplemente para estar colocados como tal, sino que además de eso pudiéramos crecer. Una de las cosas que me llama mucho la atención cuando leemos este pasaje de Isaías 54 es que Dios nos habla como que Él es el esposo y nosotros somos la esposa. Y de hecho la Biblia muestra que la iglesia es la esposa del Señor. En este momento estamos funcionando como la novia. Pero la Biblia nos muestra, hay muchos pasajes que muestran que va a haber una fiesta, la fiesta del Cordero, donde va a esposar a su iglesia. Nosotros somos la esposa. Y a mí es algo que siempre les he dicho, me preocupa mucho y de cierta manera pues me da tranquilidad. ¿En qué sentido? En que ustedes son la novia del Señor Jesucristo. Y que Dios los ha colocado en el redil y a mí me ha colocado en esta oportunidad por su misericordia para ser el pastor. Por lo tanto, yo tengo que velar para acicalar bien a la iglesia, para presentar hermosa a la iglesia, para embellecer a la iglesia a través de la palabra, para que cuando venga el novio encuentre una iglesia hermosa, limpia, pura, sin mancha y sin arruga, y todo esto por la obra que el Señor hace a través de la palabra. Entonces yo entiendo que ustedes no me pertenecen, ustedes le pertenecen al Señor Jesucristo. Ustedes no le pertenecen a ninguna denominación, no le pertenecen a ningún pastor. Ustedes le pertenecen al Señor Jesucristo. ¿Están de acuerdo conmigo? Y que la función mía es tratar al máximo a través de la palabra de cuidarlos. Toda buena dádiva y todo don perfecto, dice la Escritura, desciende de lo alto. Todo lo bueno que pase en tu vida, que pase en mi vida,
depende del Señor, es porque Dios lo ha dado. El crecimiento de nuestras vidas, el crecimiento de la iglesia proviene de Dios. Ahora, aquí hay un detalle bien importante. Si el Señor es el esposo y nosotros como iglesia, la esposa, no puede dar a luz si no tiene una intimidad con su esposo. ¿De acuerdo? Lo mismo sucede con nosotros. El crecimiento de nuestra vida espiritual, el crecimiento de la iglesia como tal, depende de un factor que es muy importante. Depende de la intimidad que tengamos nosotros con Dios. Es decir, que los resultados del crecimiento, estamos hablando hoy de la esterilidad, comienza hablando la Escritura. La esterilidad para muchas personas se da porque no tienen intimidad con Dios. Nosotros como cristianos nunca vamos a crecer. La iglesia no va a crecer si no tiene intimidad con Dios. Si nosotros no invertimos tiempo para estar con Dios, no creceremos. Aquí hay un principio que me parece tremendo. ¿Por qué mucha gente no crece? ¿Por qué mucha gente no se desarrolla? ¿Por qué mucha gente es infértil? ¿Por qué mucha gente es estéril? Simplemente porque no tienen intimidad con Dios. Cuando nosotros oramos, cuando nos metemos con un tiempo a solas con Dios, que es solamente Dios y nosotros, y tenemos esa intimidad y abrimos nuestro corazón y expresamos todo lo que hay en nuestro corazón y comenzamos a orar, ustedes se han dado cuenta que ya comenzamos a ver la vida de otra manera. Y en la medida que nosotros vamos viendo la vida de otra manera, entonces vamos dándonos cuenta cómo las circunstancias van cambiando. Y no solamente las circunstancias, no solamente que vemos la vida de otra manera, sino que aún nuestra propia vida está cambiando. ¿Por qué está cambiando? Porque hemos tenido intimidad con Dios y eso va a hacer que nosotros tengamos cambios. Por eso es que es muy importante, mis amados, y aquí quiero destacar muy bien esto. Yo como pastor nunca puedo estar detrás de ustedes diciéndoles, hermanos, ustedes están orando, hermanos, ¿qué pasó con el tiempo a solas? ¿Lo están haciendo? Déjenme ver su libreta, déjenme ver, porque es que eso es algo que tiene que ser muy personal. La intimidad con Dios tiene que ser algo muy personal. Por eso estamos hablando de intimidad, es algo entre ustedes y Dios, es algo entre Dios y yo. Es decir, es algo que tiene que ser muy personal. Pero ahí comienza el crecimiento, en esas cosas secretas que se hacen ahí. Por eso la Biblia dice, el Señor Jesucristo en Mateo 6 dijo que lo que nosotros hagamos en secreto, Dios lo va a recompensar en público. Por eso es que es bien importante. El segundo principio que quiero destacar acá es que Dios quiere deshacer de nosotros toda esterilidad. Dios quiere deshacer tu esterilidad. Cuando comienza el pasaje diciendo, regocíjate, oh estéril, uno podría decir, ¿cómo que se regocija una persona estéril? ¿Cómo que esté feliz una persona estéril? Escúcheme, el plan de Dios siempre será el crecimiento. Ustedes notarán que todo lo que Dios ha hecho y todo lo que Dios hace, siempre lo hace en abundancia. Ustedes miren las especies de animales y son en abundancia. Y cada día los científicos, cada día encuentran una nueva especie, un nuevo animal. Y son multitudes, son millones, millares. Cuando uno ve la mentalidad de Dios, siempre el plan está en crecimiento. Él no quiere tener una iglesia estéril. Él no quiere que tú seas estéril espiritualmente. Él no quiere que yo sea estéril espiritualmente. Y no en vano el Señor nos ha venido dando palabra para que nosotros creamos que no importa, mis amados, no importa los años que tú tengas, no importa cómo te sientas hoy físicamente, no importa las circunstancias que te están rodeando. Eso no te tiene que importar. Lo que te tiene que importar es lo que Dios está hablando hoy a tu vida, lo que Dios está hablando a tu corazón, y lo que Dios está diciendo es que aún hay tiempo para hacer cosas grandes para Dios. Jesús vino a la tierra a morir para que usted no fuera una persona estéril. Jesús vino a esta tierra a morir para que tú fueras fértil. Y siempre que nosotros hablamos de este tema, yo no les estoy hablando de cosas materiales porque eso para nosotros es la añadidura. Estoy hablando de crecimiento espiritual. Cuando el Señor dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, la referencia y el contexto y todo lo que está hablando ahí, está hablando de una abundancia espiritual. Porque para el Señor es muy claro que en la medida que nosotros tengamos una buena fortaleza espiritual, en la medida que nosotros crezcamos espiritualmente, estamos sobre la roca que es el Señor Jesucristo. Y aunque vengan vientos y problemas y dificultades, nos sostenemos, porque para el Señor es muy importante lo que tiene que ver el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros.
Para que nosotros podamos crecer, necesitamos tener nuestra vida puesta verdaderamente en Jesús. Jesús vino para que nosotros pudiéramos dar fruto, y noten que siempre la Biblia está hablando del fruto. Dice, por su fruto los conoceréis. Y repito, aquí no estamos hablando fruto de cosas, uy, mire el fruto que tengo, mire la casa que tengo, el carro, nada, eso todo, ayer lo hablamos, todo eso va a ser polvo y aquí se va a quedar. Todo eso es polvo y vanidad nomás. Aquí lo que estamos hablando es de cambios, estamos hablando de crecimiento espiritual. En Israel era algo terrible que una mujer no pudiera tener descendencia. Una mujer que era estéril era una mujer triste, una mujer abatida. Y la única posibilidad de que esa mujer volviera a recobrar esa posición, digamos, de felicidad y de gozo, es que esta mujer pudiera procrear. Mientras esta mujer no pudiera procrear, era una mujer que estaba ahí triste, abatida. Y Dios nos dice que Él vino, la Biblia nos muestra que el Mesías vino a morir, vino y se sacrificó. Jesús vino y murió por nosotros para que nosotros pudiéramos tener la capacidad de procrear, incluso si éramos estériles. Dios, ustedes ven todo lo que el Señor hizo y nos damos cuenta de un Jesús que da vida a los muertos. Dios resucitó, por ejemplo, a Lázaro, y cuando lo resucita es para mostrarnos que Él puede resucitar y puede volver a dar vida. Así, mis amados, que no importa la condición en la cual tú te encuentres hoy, pero esta palabra Dios nos la está dando para que si alguna persona dice, yo estoy como bajo espiritualmente, yo estoy como que no estoy, yo debería estar en otro nivel, yo debería estar como más enchufado con Dios, yo me siento como apagado, yo me siento como achicopalado, de pronto por todas las circunstancias, por lo que sea, hoy Dios está llamándote, te trae aquí a la sala para decir, es tiempo para que tú resucites espiritualmente, para que tú tengas comunión conmigo. No importa cómo llegó en esta mañana, no importa cómo llegó a la iglesia, no importa cómo estás en esta hora. Si tú decides tener comunión con Dios, volverás a ser fértil. La única manera para ser fértiles es que tengamos comunión con Dios, que estemos enchufados con Él. Y por eso está diciendo aquí la palabra que esté alegre. Hemos de estar alegres, ¿por qué? Porque Dios va a hacernos fértiles. Entonces la alegría está en que no importa la condición que estoy hoy, yo sé que Dios tiene un plan bonito conmigo, yo sé que Dios tiene algo especial conmigo, que yo no estoy aquí por casualidad, que yo no soy un accidente, que Dios tiene un plan y tiene un propósito. Ayer veíamos con los espías, veíamos con Caleb, si Dios le permitió ir allá es porque tenía un propósito y le permitió ver esas cosas grandes que podía obtener en esa tierra fértil, es porque Dios tenía un propósito. Cuando Dios nos envía, cuando Dios nos llama, cuando Dios nos ha traído a la sala, eso tiene que ser un motivo de alegría y tú tienes que cada mañana, como lo haces, estar con gozo, con alegría, dejar toda preocupación, todo afán y decir, yo estoy aquí delante del Señor, yo estoy aquí en la presencia de Dios, estoy en un tiempo de comunión con Dios, estoy en un tiempo de intimidad con Dios, porque Dios me va a dar algo, porque Dios quiere que yo tenga resultados, que yo sea una persona fértil. Dios, por eso es un motivo de alegría, porque es lo que Dios siempre ha anhelado de sus hijos. Lo tercero que yo quiero que tengamos en cuenta en esta mañana es que Dios pide que ensanchemos. Cuando nosotros vamos a crecer nos tenemos que ensanchar. Dice en el versículo 2, ensancha el sitio de tu tienda. Se ensanchaba cuando crecía la tienda. Ustedes saben que la tienda, aquí está haciendo referencia a algo, que las tiendas eran las casas donde muchos habitaban en Israel. Eran las viviendas donde ellos convivían con sus familias. Era una especie como de tienda de campaña fabricada con pieles de animales, que se quitaban esas pieles, se ponían a secar, se curtía ese cuero y se montaban en unos lugares y se comenzaban a ensanchar, a montar un lugar cuando ellos de pronto tenían que irse para otro lado, pues sencillamente cogían sus rollos de cuero y se iban para otro lado y volvían a montarlas. Eran unas tiendas que se podían mover de un lugar a otro, se podían desplazar. Recuerde que era una cultura nómada en muchos de los casos, donde ellos se estaban moviendo en diferentes lugares. Y cuando el Señor habla de este tema, era como una forma frecuente de mostrarnos que había que ir ensanchando. El apóstol Pablo, entre otras, ahí en Hechos 18:3, no lo busquen, nos muestra que el parte de sustento que el apóstol Pablo tenía era porque él construía sus tiendas y tenía como oficio construir tiendas. Esas eran esas casas que se transportaban, que tenían una serie de compartimentos dentro de la misma tienda. Había una serie de compartimentos según el número de personas que habitaran, que vivieran en esa tienda. Y conforme iban llegando los hijos, entonces era preciso hacer una nueva habitación,
ensanchar, entonces ya esto nos quedó corto, vamos a ensanchar un poco más la tienda, y tenían, como había otro nuevo hijo, otro nuevo integrante, entonces hacían una separación, y esa separación la hacían con cortinas. Ahora, ¿qué nos muestra esto? Que Dios quiere una iglesia que crezca. Dios quiere unos cristianos que estemos todos los días creciendo espiritualmente, mis amados. Tú no puedes conformarte con lo que tienes, tú tienes que decir, yo necesito crecer espiritualmente, que en la noche, en el momento que te vas a acostar, que pones tu cabeza para descansar, evalúe por un instante, a ver, ¿cuál fue mi crecimiento espiritual? ¿Qué tanto crecí hoy? Y no podemos nosotros acostarnos un solo día, mis amados, sin nosotros haber crecido. Y a esto está hablando cuando dice ensancha el sitio de tu tienda, ensancha tu crecimiento espiritual, extiéndete, no te conformes, no te pongas a vivir de lo que tú eras antes. Es que yo era antes, es que yo era un líder, es que yo tenía no sé cuánto, es que eso es parte del pasado. Aquí ya lo que vamos a mirar es lo que vamos a comenzar a crecer de aquí en adelante. Por eso es muy importante este tercer punto que estamos mirando, que Dios nos llama a ensanchar el sitio de nuestra tienda. El número 4, yo encuentro aquí en esta lectura de este pasaje de Isaías 54, que para ensanchar, si nosotros lo miramos en ese plano, digamos físico, literal, donde ellos estaban viviendo, para ensanchar la tienda, es decir, para que creciera más la tienda, y como la tenían que hacer con cueros de animales, ¿qué tendría que suceder entonces? Si ya llegaba un nuevo hijo, si ya había necesidad de ensanchar un poco más la tienda, pues seguramente que para poder ensanchar, entonces necesitaban más pieles. ¿Es así o no? Seguro, necesitaban más piel. Y para sacar la piel, ¿de dónde sacaban la piel? Pues sacaban la piel de un animal. Y para poder obtener la piel de ese animal, entonces, ¿qué tenían que hacer? Sencillamente tenían que sacrificar un animal. Tenía que morir un animal. Era necesario, para ensanchar, necesitaba sacrificar un animal. Aquí hay un principio espiritual bien bonito. Si nosotros queremos ensancharnos y queremos crecer, tenemos que morir. No puede haber crecimiento sin muerte. Nosotros tenemos que morir a muchas cosas que aún están en nosotros. Muchas veces tendremos que morir inclusive a nuestros deseos. Muchas veces tendremos que morir aún a nuestros planes, a nuestros proyectos, a nuestras cosas egoístas, donde solamente hemos pensado en nosotros, en función de mí. Ahora, aquí Dios nos está diciendo algo que es bien importante, mis amados. Si usted quiere que su tienda crezca, tienes que ceder a la voluntad de Dios. No luchemos más contra Jesús. No nos pongamos a decir, esto sí, pero esto no. No, mis amados, este es un tiempo. Si tú verdaderamente quieres crecer y quieres ser ensanchado y quieres comenzar a ver cosas grandes en tu vida, estoy hablando siempre en la parte espiritual, entonces tú tienes que morir a tu propia voluntad, a tus propios deseos, a tus propios caprichos, a tu propio orgullo y decir, Señor, yo muero a mi vida. Si yo deseo que la iglesia se desarrolle más, que crezca, que el ministerio crezca, entonces yo tengo que morir a mis propios deseos, a mis propios planes, a mi propia agenda, donde yo quería hacer esto y hacer lo otro. Y digo, no, Señor, yo simplemente voy a hacer lo que tú me muestres. Yo muero a mis deseos, Señor. Y cuando nosotros morimos a nuestros deseos, escúcheme por favor, cuando nosotros morimos a nuestros deseos, ahí le permitimos a Dios que pueda actuar. Por eso es tan importante este punto. Nosotros tenemos, si queremos que Dios verdaderamente actúe en nuestra vida, nosotros tenemos que morir a nosotros. Nosotros tenemos que permitirle a Dios que ocupe su lugar en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra familia. Hay muchas personas que quieren seguir haciendo las cosas en su fuerza y yo veo cómo luchan, cómo sufren. No es que esta hija, no es que este hijo, no es que este esposo, no es que mi familia. Y les decimos muchas veces, y lo han escuchado, entréguelos en las manos de Dios. No, sí, pastor, sí, ya, sí, pastora, gracias por ese consejo. Pero siguen preocupados, siguen angustiados. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a suceder? Y ahí no va a pasar nada mientras nosotros no muramos a eso. El día que nosotros digamos, Señor, entrego mi negocio en tus manos, entrego mi familia en tus manos, entrego mis hijos en tus manos, Señor. A partir de ahora, Señor, yo descanso en ti, entrego todo en tus manos, Señor. Muero a todos mis planes, a todos mis proyectos. Y ahí, a partir de ese momento, Dios va a poder actuar. Los planes, escúcheme, por buenos que nos parezcan a nosotros, si no está Dios involucrado en el asunto, si no lo hemos entregado en las manos de Dios, si no hemos muerto a nosotros mismos, va a ser muy difícil que puedan crecer, que se puedan ensanchar. Pero todo en las manos de Dios se multiplica. Ustedes recuerdan ese pasaje que estuvimos tocando estos días, cuando el Señor alimentó a más de 20,000 personas. ¿Qué sucedió en aquel día? Y es un común denominador
en todo lo que tiene que ver con la multiplicación y el crecimiento que Dios siempre nos muestra a través de la Biblia. Le trajeron tan solo 5 panes y 2 peces. Esos 5 panes y esos 2 peces en las manos de Dios se multiplicaron y se alimentaron más de 20,000 personas. Ustedes recuerdan el primer milagro visible que hizo el Señor Jesucristo en unas bodas allá en Caná de Galilea. Le trajeron esas tinajas llenas de agua. Era agua, porque era literalmente agua. Pero esas tinajas de agua puestas en las manos del Señor se convirtió en el mejor vino. Wow, eso es una, digamos que hay un principio y una verdad ahí. Cuando nosotros entregamos algo en las manos de Dios, eso en las manos de Dios se puede convertir en un milagro. No importa cuál sea la situación, no importa cuál sea el momento que tú estás viviendo. Lo que el Señor nos está diciendo en este momento es que tenemos que morir a nosotros y verdaderamente confiar en Dios de una manera plena y decir, Señor, pongo esto en tus manos, y seguramente que eso verdaderamente puesto en las manos de Dios se convierte en un milagro. Pero no solamente de labios para afuera, mis amados. Porque hay personas que sí, yo le entrego mis hijos, Señor, ahí te entrego mis hijos, de labios para afuera, pero en su corazón ahí los tienen agarrados. Hay que soltar, mis amados. Muramos a nosotros. Señor, tú tienes cuidado de ellos. Señor, tú sabes lo que va a pasar. Ahí te entrego, Señor, en tus manos. Muero a mis cosas y las entrego a ti. La única manera para poder ser ensanchados, para poder ensanchar esas tiendas, era que tuvieran más piel, y esa piel, para que pudiera ser obtenida, necesitaba morir un animal. Ahora, si se ensanchaba la tienda, si habían más pieles, ¿qué se necesitaba hacer también? No bastaba solamente con la piel. Porque si dice, listo, aquí está el nuevo pedazo de tela, el nuevo pedazo de piel para ensanchar esto, ¿qué más se necesitaba? Porque si es solamente la tela, mira, aquí está, sacrificamos este animal, ahora aquí está la tela, ¿qué hacemos? Si dejaran solamente la tela, para lo único que podía servir era como una alfombra y solamente póngala en el piso. Pero para que pudiera ser ensanchado, entonces y para que esa tienda verdaderamente se viera ese crecimiento, era preciso realizar nuevas estructuras. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que tener nuevas estructuras, mis amados, si necesitamos crecer. Hace muy poquito el Señor nos dio la parábola de lo que era el vino nuevo en odres nuevos. Y esa fue una enseñanza también tremenda. Porque lo que el Señor nos estaba mostrando en aquella parábola es que lo nuevo que Dios tiene para nosotros, que Dios seguramente tiene cosas que ni siquiera nos hemos imaginado, pero para que eso nuevo pueda venir es necesario que haya un odre nuevo, es decir, que haya un corazón nuevo, que quitemos las viejas estructuras, la mentalidad pesimista, la mentalidad religiosa que durante muchos años tuvimos y trajimos, y que nosotros digamos, Señor, yo quiero creer lo que tú dices. Siempre en todo lo que Dios hace se necesitan nuevas estructuras. Yo sé que muchos tal vez vienen de trasfondos religiosos y lo demás, pero yo quiero decir, nosotros necesitamos comenzar a caminar por la revelación de Dios, por la palabra que Dios nos está dando, comenzar a estudiar más profundo, tener más intimidad con Dios para que Dios nos muestre nuevas cosas, pero para eso se necesitan nuevas estructuras. Lo que está pasando en este tiempo, para citar un ejemplo, Dios nos obligó a tener que hacer cosas nuevas. Por ejemplo, para nosotros no era manejado una sala virtual. Nunca nosotros habíamos tenido una conferencia virtual. Pero en la medida que se comenzó a dar la necesidad, entonces tuvimos que comenzar a implementar cosas, tuvimos que hacer nuevas inversiones en cosas, en equipos y lo demás, que todavía pues se necesitan muchas cosas, pero por lo menos ahí vamos. Y eso hizo que nosotros tuviéramos que hacer nuevas cosas para enfrentar lo nuevo que Dios tenía. Si nosotros nos cerramos y decimos, bueno, la iglesia va a crecer y bueno, en este tiempo de confinamiento nos vamos a quedar, esperemos hasta que den la orden el gobierno y poder abrir la iglesia y hasta tanto entonces vámonos todos de vacaciones. No, mis amados, si Dios tenía cosas nuevas, teníamos nosotros que tener nuevas estructuras. Entonces obligó a que nosotros tuviéramos que levantarnos, obligó entre comillas, hizo el Señor que pudiéramos levantarnos desde las 5 de la mañana y estar acá, y todo eso nos ha dado un crecimiento. Noten que son nuevas cosas que comenzamos a implementar en nuestra vida para lo nuevo que Dios tiene para nosotros. Y eso es lo que está pasando. Igual, mire, Dios a cada ministerio, a cada pastor, a cada iglesia le da cosas en particular, lo que el Señor sabe que pueden resistir, que pueden tener. Por eso es muy importante que entendamos esto, mis amados, que para poder tener lo nuevo que Dios trae para nosotros, se necesitan nuevas estructuras. Tú tienes y yo tenemos que quitar esa mentalidad, digamos como, yo siempre he pensado así, siempre lo he hecho así, y es un momento de comenzar a cambiar y decir, Señor, yo venía tal vez de una tradición, pero ahora estoy viendo que las cosas son diferentes. Además de eso, ¿qué más dice la Escritura? Dice, las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, nuevas cortinas. Recuerde,
En la medida que la tienda iba ensanchándose porque venían nuevos integrantes, había necesidad de colocar una cortina más que tal vez no había. Ahora hay que colocar una nueva cortina. ¿Para qué colocaban las cortinas? Las cortinas las colocaban para separar las habitaciones. ¿Qué nos enseña esto? ¿Cuál es el principio espiritual para nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué separaban las cortinas digamos, el papá y la mamá? Colocaban una cortina y allá estaban los hijos, estaba el hijo. ¿Para qué? Porque los hijos no pueden ver la desnudez de sus padres, mis amados. Entonces, por eso era necesario esa cortina. Pero ¿qué nos enseña esto como principio a nosotros? Porque estamos tratando de colocar de lo natural, trayéndolo al ámbito espiritual. ¿Qué nos muestra esto? Que las nuevas cortinas nos indican la santidad que debemos tener nosotros como hijos de Dios. Que tenemos que procurar siempre esa santidad. Que hemos de cuidar la santidad, que hemos de cuidar nuestra vida, para que nuestra vida siempre, siempre camine bajo los principios de Dios. No basta simplemente con crecer, mis amados. No basta con que Dios nos esté dando conocimiento, que ha sido muy amplio el conocimiento que nos está dando. Y eso es bueno, mis amados. Yo quiero decirles eso. Es bueno y bendito Dios, porque ese conocimiento, si se lo presentamos a Dios, se convierte en sabiduría. Que eso fue uno de los temas que tocamos el domingo y 8 días. No basta con crecer. Tú no te conformes con crecer. Tú no te conformes con decir, wow, me estoy todos los días capacitando desde las 5 de la mañana. Uy, estoy creciendo, estamos recibiendo palabra. Todo eso es importante y tiene su peso. Y vale la pena crecer, pero además de crecer, nosotros tenemos que crecer de una manera adecuada. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que tomar la palabra, tenemos que vivir en esa palabra, tenemos que guardarnos, tenemos que ser personas de testimonio, que la vida, ayer hablábamos también en el seminario de evangelismo, que la vida cristiana, que no basta con que nosotros hayamos nacido de nuevo, que seamos cristianos, tenemos que aprender a vivir como cristianos. Y eso tenemos que entrar a manejarlo. Lo séptimo que yo veo aquí en este pasaje dice es que no seas escaso. Por eso el principio número 6 estamos hablando de nuevas cortinas. Pero el principio número 7 que nos muestra aquí, dice la escritura, no seas escaso. Nos habla de un crecimiento ilimitado, mis amados. No le pongamos límite al crecimiento que Dios quiere dar a tu vida. Dios quiere que tú tengas un mayor crecimiento. Dios quiere que yo como pastor aún crezca mucho más. Y por eso cuando viene mensaje tras mensaje, anoche terminamos nuestra reunión y ya me quedé un buen tiempo, y hasta porque necesitaba preparar este mensaje para tener el alimento para esta mañana. Anoche ya tuvimos la cena, pero mañana hay que tener el desayuno también. Y estuve trabajando y yo anoche terminé cansado, agotado, pero dije, no, Dios tendrá una palabra para mí. Y esa palabra me la dio para poderla compartir para ustedes en esta mañana. No le pongamos límite al crecimiento que Dios quiere darnos. Hay un mundo que necesita conocer a Dios y es una carga que yo tengo y es una carga que tú también ya debes tener. Hay un mundo que necesita conocer a Dios. Usted es el encargado de llevar ese mensaje. Yo soy el encargado de llevar ese mensaje a los perdidos. Ustedes y yo tenemos la responsabilidad de atender a esas personas cuando se conviertan. No simplemente es que escucharon el mensaje y Dios los tocó. Ayer pudimos ver cómo es que Dios es el que hace la obra, Dios es el que da el primer paso, pero nosotros tenemos que estar ahí para comenzar a discipularlos y tenemos que estar ahí pendientes. Por eso no podemos ser escasos en cuanto a conocimiento. Tú no puedes decir, pastor, mira, ahí le entrego a esa persona, pero como yo no tengo conocimiento, entonces ahí se lo dejo. Mis amados, al principio pueda que sí, pero es que ya hay personas que llevan años en la vida cristiana y ya debiendo ser maestros aún están obrando como si fueran niños, como si fueran bebés espirituales. Por eso tenemos que aprender, no le pongamos límite a Dios. Dios quiere que nosotros podamos compartir la palabra con muchas personas. De hecho, lo dijo en el pasaje que estudiamos anoche, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. O sea, fíjense que aquí Dios no estaba limitando, vayan solamente a su mamá, a su papá, a sus hijos. No, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Porque eso es lo que Dios siempre ha querido, que no nos quedemos con el mensaje solamente para nosotros, guardado para nosotros, sino que podamos nosotros también ofrecerle esta palabra de salvación, esto nuevo que está llegando a nuestras vidas, esto que ha cambiado nuestra vida, nuestra manera de pensar, esto que ahora Dios tome la palabra y nos la desmenuce y nos la da a entender, que nosotros también se la llevemos a otras personas. Pero también, escúcheme, así como decía que no sea escaso, que se extienda, que se amplíe esa tienda, que se amplíe ese lugar donde ellos vivían. Pero también, ¿qué necesitaba eso? Además de ampliar la estructura, además de decir, amplíense lo que más quiera porque van a venir muchos hijos y lo mejor es que tengan de una vez una tienda muy grande, entonces amplíense lo que más puedan.
Sacrifiquen lo que más puedan. Entre más sacrifiquen, más van a crecer. Entonces, si no tienen que matar un animal, sino que son 2 o 3 animales, entonces mátenlo y con eso de una vez aprovechen y hagan una tienda bien grande para que la familia esté cómoda, para que si vienen más hijos, pues ya tengan el lugar para eso. Implican muchas cosas, mis amados, que en la medida que nosotros muramos más a nosotros, más vamos a tener crecimiento. Pero para que ese crecimiento se diese, entonces también se necesitaba algo que es muy importante. Vamos a ponernos allá, listo. Ya tenemos más cuero, ya se amplió la tienda, ya la estructura está allá. Entonces se colocan ahora el cuero sobre la estructura. Pero ¿cuál podría ser el mayor enemigo y más si estamos hablando de tiempos o de lugares de desierto? ¿Cuál sería el mayor enemigo que podría presentarse en esa tienda? El mayor enemigo que podría presentarse en esa tienda, pues obviamente era el viento. Era el viento. Porque si estaba la tela y estaba la estructura y venía el viento, ¿qué podía pasar? Si el viento venía y soplaba fuerte, lo más seguro es que podría tumbar eso, deshacer todo. Por eso es que era muy importante. El viento se podía llevar todo, la colocaron y vino un ventarrón y se llevó todo. Por eso era muy importante las estacas. Diga conmigo, las estacas. Las estacas son claves. Ahora, no solamente colocar una pequeña estaca, tenían que mirar qué tan grande era la estructura, qué tan pesado ese cuero, y en la medida que ellos vieran esa estructura, decían, nosotros necesitamos una estaca muy grande. Ahora, no solamente la estaca muy grande, tenemos que clavarla profundamente, porque si la colocaban de una forma superficial, pues obviamente venía el viento y se la llevaba, la arrastraba fácilmente. Por eso tenían que asegurarla muy bien, hundirla muy bien, para que cuando el viento viniera, entonces pudiera soportar y se mantuviese la tierra. ¿Sí? Es claro esto en el ámbito, digamos, terrenal, físico. Pero ¿a qué hace referencia esto en lo espiritual? A que si nosotros queremos verdaderamente tener un crecimiento simétrico, que verdaderamente tengamos una vida cristiana sólida, firme, porque es que eso ha sido el problema de muchos, mis amados, que durante mucho tiempo crecieron, qué ministerios tan tremendos, qué hermano tan tremendo, qué pastor tan tremendo, qué iglesia tan tremenda, pero vino el viento y los tumbó. ¿Y a dónde quedaron esos ministerios? ¿A dónde quedó la vida espiritual de esas personas? Porque no estaban bien anclados. Y el anclaje firme que nosotros debemos tener es en Cristo Jesús. El anclaje firme que nosotros debemos tener es en la palabra de Dios. El anclaje firme que debemos tener nosotros es aferrarnos en este tiempo más que nunca, aferrarnos a Dios, poner toda nuestra confianza en Dios. El Señor solamente pide que si tan solo tuviéramos una fe como el grano de mostaza, nosotros podríamos mover hasta montañas. Y Dios lo que está buscando y lo que nos ha venido hablando en este tiempo es que Él quiere que nosotros tengamos verdaderamente, y yo creo que es el momento, mis amados, que nosotros dejemos de tener una vida cristiana tibia, pasajera, efímera, por encimita, sí, oramos de vez en cuando, sí, vamos a las reuniones, pero no nos comprometemos verdaderamente con Dios. Y este es el tiempo, mis amados, donde tenemos que aferrarnos verdaderamente a Dios. Jugárnosla toda sí o sí con Dios, punto. Es cuando más tenemos que orar. Es cuando más tenemos que anclarnos en esa, perdóname la redundancia, en esa ancla de la oración. Tenemos que estar ahí firmes, sólidos en la oración. Vienen vientos, vienen problemas, vienen dificultades, vienen una cantidad de ataques, pero ahí estamos firmes, estamos orando. El gran problema para muchos es que cuando vienen los vientos de los problemas, de las dificultades, de las malas noticias, del comportamiento de los hijos, de la crisis económica y lo demás, como no tienen una estaca fuerte, como no están anclados, fácilmente se perdió todo eso. Y por eso muchos quedan en vergüenza y dicen, pero ¿cómo así? Si este no era el hermano fulano de tal que tanto hablaba, que tanto decía, este no era el que cantaba allá en la iglesia, este no era el que predicaba allá en la iglesia. ¿Y qué pasó? Sencillamente porque descuidaste tus estacas, porque te olvidaste que tenías que estar firme y que tenías que estar ahí. Ahora, en este tiempo más que nunca, mis amados, están corriendo vientos de falsas doctrinas. Y tú tienes que estar muy bien aferrado, porque esas falsas doctrinas están golpeando por un lado y por otro lado, y te van a bombardear y van a venir más doctrinas por todo lado. El mundo está bombardeando, y por eso, mis amados, escúchenme que aquí hay un principio bien importante para nuestra familia. Por eso nuestros hijos y nietos, tienen que estar firmes, anclados en las cosas de Dios, porque nuestros hijos una vez van a tener que estar allá en el mundo, que tienen que irse a la universidad, que tienen que comenzar a trabajar, mientras son pequeñitos los tenemos ahí bajo nuestra cobertura. Pero llega el momento en que ya nuestras hijas, nuestros hijos y nuestros nietos van a crecer y van a tener que enfrentarse a un mundo. Y van a venir los vientos por todo lado y van a querer arrasarlos. Ahí depende mucho qué tan fuertes fueron las estacas que nosotros sembramos en el corazón de nuestros hijos. Si tú o yo nos sembramos unas estacas fuertes en los corazones de nuestros hijos, en los corazones de nuestras generaciones venideras, pues todo lo que se hizo
por mucho esfuerzo que se hubiese hecho, por mucho sacrificio que se hubiese hecho, simplemente el viento de las doctrinas, el viento del mundo, el viento de las herejías, el viento de todas las corrientes del pecado del mundo, los arrastraron y terminaron en un completo desastre. Por eso, mis amados, el mantenernos sólidos depende de la firmeza con que nosotros estemos con Dios. Por eso la Biblia dice que el que cree estar firme, mire que no caiga. Tú tienes que saber, mis amados, y pueden venir tentaciones, claro, estamos expuestos, lo he dicho muchas veces, mientras estemos en esta carne, mis amados, vamos a estar expuestos al mundo, al pecado, está la concupiscencia, está el diablo, está el mundo, ataques por todo lado, pero es cuando más tenemos que tener unas estacas fuertes, sólidas y profundas en Dios, para que cuando venga todo ese tipo de ataques, nosotros nos mantengamos firmes. ¿Están de acuerdo conmigo? Hasta aquí, ¿cómo vamos? Vamos a terminar entonces esta mañana. Entonces, que no te dejes llevar por los vientos de este mundo. Manténgase firme en Dios. Manténgase firme en la palabra de Dios. Manténgase firme en lo que está escrito. Si Dios lo dice, y Dios lo va a cumplir. Ninguna promesa de Dios cae por tierra. Dios nos está hablando de una forma directa, una forma precisa, para que nosotros entendamos que la única manera para estar sólidos es estar sobre la roca, y la roca es Jesucristo. La roca es su palabra. Amén. Lo noveno que yo veo acá, el noveno principio, yo no sé cuántos llevan anotados ahí. El noveno principio que yo veo acá es el que encuentro en el versículo 3. Dice la escritura, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Qué tremendo pasaje, qué tremendo. El pueblo de Israel en esa época, pero en este tiempo la iglesia, en este tiempo tu vida, en este tiempo mi vida, va a estar en completo crecimiento de lo que está diciendo aquí la escritura. En completa expansión. Es una promesa que Dios nos da. Dios nos colocó, Dios te colocó a ti, me colocó a mí, Dios nos ha establecido en la iglesia, y yo en este momento lo tengo que decir porque es lo que estoy sintiendo de parte de Dios, que la iglesia va a crecer, mis amados. Que cuando el diablo pensaba cerrar la iglesia, que cuando el diablo pensaba callar la boca de los pastores, cuando el diablo pensaba que a través de esa pandemia entonces el pueblo iba a salir a vacaciones, iba a descansar y el pueblo iba a estar menguado, disminuido en lo espiritual, es cuando Dios ha dado mayor crecimiento. Y después de esto, te vas a acordar, después de esto, la iglesia va a crecer mucho más. ¿Cuánto lo cree? Yo creo eso, mis amados. Yo creo que saliendo de todo esto, tu parte espiritual, tú vas a evaluar todo lo que sucedió y tú vas a llegar a una conclusión. Vas a llegar a la conclusión, mi parte espiritual creció mucho. Yo lo tengo que decir ya hoy. Si hoy se terminara esto, yo tengo que decirlo hoy. Espiritualmente hemos crecido mucho con mi esposa. Espiritualmente hemos avanzado. Espiritualmente hemos tomado un nuevo ritmo. Y eso ha sido algo muy grande y es parte de la promesa que Dios nos está dando. Nosotros, dice la escritura, que heredaremos naciones y habitarán en las ciudades asoladas. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas cosas que se encuentran asoladas, muchas cosas donde no habían resultados, Dios va a entregarnos a aquellos que entienden la importancia de morir para extenderse. Ministerios que estaban ahí como frenados, como que a medias, Dios va a colocar al lado nuestro esas personas donde van a decir, pastor, aquí estoy y voy a dar lo mejor de mí, aquí estoy, y eso va a hacer que se desarrolle la iglesia, que pueda crecer. Pastor, estoy evangelizando, pastor, mire, traigo a mi mamá, traigo a mi papá, traigo a mis hermanos, traigo a un vecino, y todo esto va a hacer que crezca. Todo lo que el Señor está haciendo en lo interno de nuestro corazón se va a dar a lo público. Esa es la promesa de Dios. Si usted muere, si pone su piel, escuche lo que les voy a decir, si pone su piel en servicio a Dios, si se entrega totalmente a Dios, sin que usted sepa cómo va a suceder, sin que tú sepas qué va a pasar con tu familia, Dios va a comenzar a hacer cosas que tú ni te imaginas. Cuando tú entregas tu negocio en las manos de Dios, Señor, voy a creer esta palabra, voy a confiar en ti, Señor, voy a comenzar a caminar conforme a la palabra de Dios, y entregas tu negocio en las manos de Dios, entregas tu familia en las manos de Dios, entregas tu vida en las manos de Dios, te vas a dar cuenta cómo vas a crecer, ni siquiera te vas a dar cuenta ni cómo, pero Dios lo va a hacer, porque es una promesa que Dios tiene. Tú colocas la semilla, ahí la coloca la semilla, y tú no sabes lo que está pasando ahí en el interior de la tierra. Cuando te das cuenta, comenzó el tallo, comenzó a crecer. Esa planta de la semilla de mostaza crece hasta convertirse en la hortaliza más grande. Y no solamente que se convierta en la más grande, sino que muchos van y se cubren. Los pájaros vienen y comen de esa semillita y muchos se van a alimentar. Por eso es que es muy importante, mis amados, que nosotros, escúchenme para ir terminando, que nosotros verdaderamente enfoquemos la vida en lo más importante. Tristemente, muchos se siguen agarrando de las migajas del mundo y por décadas han estado ahí agarrados de las cosas del mundo.
No quieren perder, no quieren soltar, es que para ellos es su tesoro y esto no lo suelto y es que esto sí es mío y esto no lo suelto. Ok, tú puedes seguir otras décadas más en eso. Pero cuando tú te sueltas de eso y tú dices, no, yo la verdad me suelto de estas migajas, tenlo por seguro, escúchame lo que te voy a decir, tenlo por seguro que Dios tiene extensos banquetes que te quiere dar si tú sueltas las migajas. Soltemos las migajas para que Dios pueda darnos los banquetes que tiene para nosotros. Y por último, dice el versículo 5, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Mis amados y amadas, la Escritura nos muestra que Dios es nuestro marido, Él es nuestro hacedor. Usted y yo, si verdaderamente estamos casados con Dios, si verdaderamente entregamos nuestra vida a Dios, estamos seguros. No hay, escúchame, guarda esto en tu mente y termino. No hay obstáculo que Dios no pueda vencer. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? ¿Están de acuerdo conmigo? Si nosotros nos aferramos y nos la jugamos toda con Dios, y a partir de este momento decimos, Señor, si ya no voy a titubear más, ya no más tibieza, verdaderamente me entrego a ti, tenlo por seguro que si nosotros verdaderamente nos entregamos a Dios, nosotros estamos con el vencedor. Y si estamos con el vencedor, ¿quién contra nosotros? ¿Que habrán problemas, habrán dificultades? Sí. Pero una cosa es afrontar los problemas y las dificultades a tu manera, en tus fuerzas, y otra cosa es enfrentar la vida a partir de ahora, tomados de la mano de Dios, sabiendo que Dios va con nosotros como poderoso gigante varón de guerra, sabiendo que Dios pelea la batalla por nosotros. Inclina tu rostro y vamos a orar al Señor. Padre, muchas gracias por esta tremenda palabra que tú nos das en esta hora. Gracias porque Dios, tú nos llenas de fe y hoy entendemos ese pasaje del libro de Romanos, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Hoy tú has infundido fe en nuestra vida, Señor. Hoy entendemos que somos un linaje especial tuyo, que somos tu especial tesoro, Dios amado. Entendemos tantas cosas, tantos principios que hoy han sido expuestos, Señor amado. Que tú nos permitas subir este audio, Dios, para que lo podamos repasar, para que lo podamos compartir. Porque es una tremenda palabra, Señor, que tú nos das en esta hora. Ya la palabra está en el corazón de mis hermanos, la palabra está, Señor, en las vidas de ellos. Esa pequeña semilla ya ha sido sembrada en ellos. Lo que pase con esa semilla de aquí en adelante, Señor, eres tú quien intervienes. Lo que yo tenía que hacer como sembrador lo he hecho. Ahora le cedo el lugar al Espíritu Santo para que sea Él quien dé el crecimiento con esta palabra. Y que basado en este conocimiento que ya tiene, la revelación de Dios, la sabiduría de Dios, venga a la vida a cada uno de tus hijos, Señor. Y que de esta palabra, Señor, podamos ver mucho fruto. Todo esto para la gloria tuya, Señor. Amén y amén.